Buenas tardes, mi nombre es Rebeca López y junto a mis compañeros Anthony Cortés, Luis Ángel Flores y Donato Miranda le estaremos explicando sobre el algoritmo de Kruskal. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cursante de la materia Teoría de Grafos en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Antes de empezar, voy a hablar un poco sobre la historia de este algoritmo. El algoritmo de Kruskal fue creado por José Kruskal, quien fue un matemático y estadístico estadounidense, publicado por primera vez en el Acta de Sociedad Matemática Americana en el año 1956. Este algoritmo es un algoritmo excepcional que tiene como principal función encontrar el árbol de expansión mínimo en un grafo conexo y ponderado. También quisiera hablar sobre grafo conexo y no conexo. Un grafo conexo, o también conocido como conectado, es un grafo que en todos sus vértices están conectados por un camino o por un semicamino, así como vemos en la imagen de aquí abajo. En cambio, si el grafo no es conexo, entonces busca un árbol expandido mínimo para cada componente que conexa. La definición de grafo conexo sí es relevante dentro del algoritmo de Kruskal, ya que el algoritmo para encontrar el árbol de expansión mínima de un grafo es esencial que el grafo sea conexo, ya que un grafo conexo es aquel en el que existe al menos un camino entre cualquier par de nodos. También existe el grafo dirigido, así como vemos en la imagen, que el grafo dirigido se refiere a que las aristas del grafo se encuentran en una dirección. En el caso contrario, vemos que el grafo no dirigido, las aristas no hay una dirección. En el algoritmo de Kruskal, el hecho de que el grafo sea débilmente conexo es relevante, porque el algoritmo asume un grafo no dirigido y no necesariamente conexo. Si el grafo fuera débilmente conexo, significaría que existen algunos componentes conectadas que no tienen ningún ciclo. Al implementar el algoritmo de Kruskal en un grafo débilmente conexo, el algoritmo seleccionará los bordes más bajos para conectar las diferentes componentes conectados, creando así un árbol de expansión mínima que cubre todo el grafo. Sin embargo, si el grafo no es débilmente conexo, es decir, si todos los componentes conectados contienen al menos un ciclo, el algoritmo de Kruskal no sería capaz de crear un árbol de expansión mínima que cubra todo el grafo, ya que no podría seleccionar un borde para conectar dos componentes conectados sin crear un ciclo. Para concluir, la relevancia del grafo débilmente conexo dentro del algoritmo de Kruskal radica en la capacidad del algoritmo para encontrar un árbol de expansión mínima, asegurando que todos los componentes conectados estén conectados entre sí sin formar ciclos. Asimismo, le estaré hablando sobre el objetivo general y los objetivos específicos de este algoritmo. El objetivo general permite determinar un árbol de expansión mínima de un grafo conexo no dirigido y ponderado. Los objetivos específicos del algoritmo de Kruskal, como podemos ver, que busca los caminos más óptimos. También busca un subconjunto de aristas donde el valor de las aristas tiene que ser el menor. Y por último, encuentra un árbol de expansión, pero que el peso total de este sea el mínimo posible. Hola, yo soy Donato Miranda y para dar continuidad a la explicación voy a incluir a la exposición la formulación y los pasos necesarios para realizar el algoritmo de Kruskal, que tiene como finalidad encontrar el árbol mínimo expandido dentro del grafo. Lo primero que nos encontramos es la entrada de nuestro algoritmo. En este caso se trata de un grafo ponderado conexo G con n cantidad de vértices. Al concluir el algoritmo, la salida será un árbol mínimo expandido, T de G. Para iniciar el algoritmo debemos tomar en cuenta que K será la variable que tendrá la función de un contador que guardará las veces que se repita nuestro proceso.
K se inicia con el valor 1 y el árbol T posee el mismo conjunto de vértices del grafo G y el conjunto de aristas del árbol T es A'. Actualmente, las aristas del árbol T corresponden a un espacio vacío, es decir, aún no cuentan con aristas. Como K inicia con el valor 1, el paso a seguir es elegir la arista perteneciente al conjunto de aristas del grafo G con el peso mínimo. De esta forma, se le sumará más 1 al valor actual de K. Y observamos que mientras la condición de nuestro algoritmo no se cumpla, lo cual es que K deberá ser igual a N, volveremos a repetir nuestro proceso hasta que se cumpla dicha condición. Ahora, para ilustrar un poco mejor los pasos a seguir para realizar el algoritmo de Kruskal, pondremos el contexto de una problemática a desarrollar. En este caso, la empresa de repuestos al mayor, compañía anónima, desea realizar un recorrido de cobro mensual, ahorrando la mayor cantidad de combustible posible entre sus 7 sedes existentes de la forma más rápida, teniendo en cuenta que cada litro de combustible tiene un costo de $2, se desea conocer cuánto debe invertir la empresa en combustible para realizar el recorrido, sabiendo que un litro de gasolina es suficiente para trasladarse por 2 kilómetros y que las rutas que separan las sedes están representadas en kilómetros. El algoritmo de Kruskal es ideal para este tipo de problemas, ya que permite construir vías de transporte de forma eficaz. El primer paso es identificar el tipo de grafo que nos presenta la problemática. En este caso, G, un grafo no dirigido, donde N es igual a 7, que son sus vértices, y A es igual a 12, que son sus aristas, que a su vez está ponderado. Es sencillo deducirlo, ya que ninguna de las aristas conectadas a los vértices están direccionadas, y todas las aristas cuentan con un peso que las define. Tenemos que el orden del grafo es 7 y se propone la siguiente formulación. K tendrá un valor inicial de 1. Nuestro árbol tiene una cantidad de 7 vértices y una cantidad de aristas equivalentes a A', que se encuentra vacío. Podemos proceder a comenzar con nuestro algoritmo. El segundo paso se trata de encontrar el punto de partida del algoritmo. Para ello debemos verificar la unión de todas nuestras aristas, para así tomar el menor de sus pesos. En este caso, nuestro inicio es la unión entre los vértices D y H, siendo el valor 1 el más pequeño de las aristas que conectan las vértices. Observamos que el valor K se incrementa a 2. Sigue siendo menor a la condición, por lo que se debe seguir con las iteraciones en el paso 3. En el tercer paso debemos iterar hasta que se cumpla la condición. En este caso, debido a que el valor inicial de K era 1 y en la iteración anterior se sumó 1 al finalizar la iteración, se concluye que el valor actual de K es 2 y el valor de A' sería el conjunto de vértices HD conectados con la arista de peso 1. Ahora debemos escoger la siguiente arista con menor peso. Como podemos observar en nuestra lámina, la arista de menor peso se encuentra entre los vértices A y C con el valor 2. En este momento, la arista se une al conjunto de aristas del árbol y nuestro valor de K será 3, ya que se aumenta su valor en 1, teniendo en cuenta que en la iteración anterior su valor era 2. De esta manera continuaremos iterando en cada una de las aristas existentes, cuidando de no formar ciclos. Una vez hayamos concluido con nuestras iteraciones, es decir, se corrobore que se cumpla la condición de que K sea igual a N, ya no tendríamos que iterar nuevamente. En este caso, K alcanzó el valor de 7 y 7 es precisamente el valor de N. Así podemos observar que nuestro árbol mínimo expandido resultante es T de 7 vértices y 6 aristas conformadas por las aristas que van desde los vértices DH, CA, HC, HB y DI, por lo que nuestra iteración es correcta.
Pero esto no termina aquí. Ahora debemos de indicar cuánto es el costo que la empresa debe invertir en el recorrido para así ahorrar gasolina y reducir los costos. En este caso, sumaremos todos los valores de nuestras aristas, que nos da un total de 18 kilómetros, e indicamos si un litro de gasolina rinde para 2 kilómetros, la empresa va a necesitar 9 litros de gasolina para hacer este recorrido. Si cada litro de gasolina tiene un costo de $2, la empresa gastaría $18 para hacer el recorrido de cobro mensual. Ahora mi compañero Anthony Cortés continuará con la exposición con los puntos de alcances y limitaciones del algoritmo de Kruskal. Buenas tardes, mi nombre es Anthony Cortés y yo le voy a estar hablando sobre los alcances y limitaciones del algoritmo de Kruskal. El algoritmo de Kruskal tiene numerosos alcances en la optimización de redes y la teoría de grafos. Algunos de los alcances más comunes son construcción de redes de comunicaciones. El algoritmo de Kruskal se utiliza para encontrar la ruta más eficiente para conectar todos los nodos de una red de comunicaciones utilizando la menor cantidad de recursos posible, como cables o satélites. Planificación de rutas de transporte. El algoritmo de Kruskal se utiliza para encontrar la ruta más corta y eficiente entre dos puntos en una red de transporte, como una red de carreteras o una red de transporte público. Teoría de juegos. El algoritmo de Kruskal se utiliza en la teoría de juegos para encontrar la solución óptima en juegos con estructuras de red como el juego de la red de flujo. Análisis de redes sociales. El algoritmo de Kruskal se utiliza en el análisis de redes sociales para identificar las comunidades de personas que están más conectadas entre sí y entender mejor la estructura de la red. Esto es todo por alcances. Muchas gracias por su atención. Limitaciones. Entre las limitaciones del algoritmo de Kruskal tenemos que el algoritmo no es aplicable a grafos no conexos, ya que no puede encontrar un árbol que recubra todas las vértices. En este caso, el algoritmo puede encontrar un bosque recubridor mínimo, es decir, un conjunto de árboles recubridores mínimos para cada componente conexa del grafo. El algoritmo no es capaz de encontrar el árbol recubridor mínimo de forma incremental, es decir, que pueda adaptarse a cambios en el grafo como la adición o eliminación de vértices o aristas. En este caso, el algoritmo debe ejecutarse desde el principio con el nuevo grafo. No es adecuado para grafos densos. El algoritmo de Kruskal no es tan eficiente para grafos densos en comparación con otros algoritmos como el algoritmo de Prim. Puede ser afectado por aristas con pesos iguales. Si hay varias aristas con el mismo peso en el grafo, el algoritmo de Kruskal puede seleccionar cualquiera de ellas de forma arbitraria, lo que puede afectar la solución final. Puede ser afectado por la presencia de aristas negativas. El algoritmo de Kruskal no funciona con grafos que contengan aristas negativas, ya que puede producir soluciones incorrectas. Eso es todo por mi parte. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Mi nombre es Luis Ángel Flores y le vengo a explicar cómo se aplica el algoritmo de Kruskal con un ejercicio, el cual debemos encontrar un árbol de expansión mínima. Dentro de un grafo conexo no dirigido y ponderado, hay que recalcar que un grafo conexo es un grafo que siempre tiene un camino entre un par de vértices del conjunto del vértice del grafo. Cada parte de vértices del conjunto de vértices del grafo y un camino es una trayectoria que va desde el vértice medio, un vértice B sub 0, a un vértice B sub k, en lo que no se puede pasar un mismo vértice dos veces. Ahora bien, el ejercicio es el siguiente, en el cual debemos buscar el árbol de expansión mínima del grafo que se muestra en pantalla, el cual cumple con las condiciones de ser conexo, no dirigido y ponderado. Es decir, debemos buscar un árbol que tenga todos los vértices y que tenga el menor peso posible. Que la suma del valor de cada una de las aristas sea la menor posible. Lo primero que debemos hacer es escoger la arista de menor peso entre todas las aristas. Luego seleccionar la siguiente arista de menor peso e ir seleccionando de manera sucesiva las aristas de menor peso posible, siempre y cuando no se creen bucles o ciclos en dicha selección, ya que a final de cuentas estamos buscando crear un árbol. Entonces, el primer vértice que elegimos es el vértice A, ya que el vértice que indice con la arista de menor peso del grafo y no hay ninguna otra arista que valga 1, por lo que seleccionamos esta de aquí. Luego buscamos la siguiente arista de menor valor,
que en este caso son las que valen 2, pero vemos dos aristas de valor 2. Así que escogemos cualquiera de las dos. Con la siguiente arista de menor valor, seleccionamos la otra que también vale 2, ya que podemos ver que no importa el orden en que escojamos. ¿Cuál será la siguiente? Vemos que señala el valor 3. Luego vamos con la de menor valor, la siguiente de menor valor, que sería de valor 4. Y también vemos que hay dos, pero tomamos la que no genera un ciclo, ya que, como mencioné anteriormente, estamos buscando crear un árbol. Así que seleccionamos la de abajo, porque la otra arista de valor 4 estaríamos creando un ciclo entre los vértices A, D, E y F. Vamos con la siguiente, que sería la de valor 5. Luego seleccionamos la de valor 6, que sería la de menor valor. Bien, vemos que no hay ninguna de valor 7, pero sí de valor 8. Y de hecho hay dos. Sucede en este caso que si seleccionamos la arista entre G y H, estaríamos creando un ciclo. Y si escogemos la arista entre los vértices F y J, también. Así que ambas se descartan. ¿Cuál seguiría entonces? En este caso la de valor 10, ya que no hay aristas que valgan el 9. Como ninguna de las dos forman ciclos, entonces escogemos las dos. Después vamos con la de valor 15, ya que las aristas que valen 12 nos generan un ciclo entre los dos vértices de D, C, B y A. Entonces escogemos y seleccionamos la arista de valor 15 y seguimos con la de valor 30, ya que tanto la arista de valor 16 como la de valor 20 y la de valor 24 forman ciclos y por eso se descartan. Elegimos la de valor 30, ya que es la de menos peso entre todas las que nos quedan. Y listo, obtuvimos el árbol de expansión mínima, ya que tenemos todos los vértices iniciales, es decir, que son incidentes con las aristas de menor peso posibles del grafo. Para comprobar que el árbol esté bien formado, debemos verificar que cumpla con la condición de que el número de aristas del árbol sea igual al número de vértices del grafo menos 1. Y como vemos, podemos observar que tenemos 12 vértices, por lo que el número de aristas debe ser 11. Y en efecto, si lo contamos, vemos que sí son 11 aristas. Entonces estamos seguros de que obtuvimos la expansión mínima. Como último paso, debemos sumar el peso del árbol para obtener el peso mínimo, el cual sería la solución óptima para este ejercicio. Entonces, tenemos 1 más 2 más 3 más 6 más 4 más 5 más 10 más 10 más 15 más 30, que es igual a 88. Es decir, que el peso del árbol de expansión mínima es igual a 88. Si por ejemplo estuviéramos hablando de vías que conectaran varios países, este valor podría ser la trayectoria que se utilizaría para visitar todos los países en el menor tiempo posible o en la menor distancia posible. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que en los pasos en donde tenemos que elegir entre una arista y otra, existen casos en los que se pueden obtener diferentes árboles de expansión mínima, dependiendo de la elección de la arista, en cuyo caso la suma final del peso de la arista siempre debe ser el mismo valor, indiferentemente del árbol que se obtenga.